Gaudiamus vivitur, Juven estum sumus. Gaudiamus vivitur, Juven estum sumus. El cambio de fortuna o peripecia es uno de los mejores motores para que el drama en el cine surta efecto. Una de estas peripecias en el cine, igual que en la vida, es la traición. Confianza traicionada, amor o amistad traicionados e incluso complicidades criminales traicionadas. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo repasaremos cómo ha sido visto el tema de la traición en el cine iberoamericano. Recorreremos la trayectoria de la actriz mexicana María Rojo. Revisaremos lo acontecido en el pasado Festival de Guadalajara. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por acompañarnos una vez más a una emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias. Pues este programa decidimos dedicarlo a películas sobre traición y nos costó trabajo encontrar algunas que no fueran simplemente engaños, porque sí hay una diferencia esencial entre la traición y el engaño, ¿no? Sí. Tiene que ver con la lealtad Sí, sentida. la lealtad traicionada, valga la redundancia, sí. Sí, Sí, de hecho, vimos que el compadre Mendoza era como la única que sí era claramente una traición, ¿no? con todo y su viaje de culpa posterior. Bueno, no todos los traicioneros sienten culpa. Victoriano Huerta creo que nunca tuvo culpa. Muchísimas películas que ahorita comentaremos que tienen el contexto político, pues no, ahí no hay ninguna traición, era un fin que se tenía que cumplir. Exacto. Digo, ninguna traición sí había, pero no había culpa. Exacto. Era simplemente un fin que se tenía que cumplir, ¿no? Exacto. Sí, pero el compadre Mendoza es el clásico modelo del oportunista, que es Alfredo del Diestro, que es el compadre Mendoza. Él trata con los federales y con los zapatistas, o sea, de manera... Los recibe en su hacienda, sí. Finge amistad, que ahí está un poco también una de los rasgos de la traición. Pero a ver... Y al jefe zapatista lo nombra padrino, etcétera. ¿Y si hay una amistad? ¿Hay una amistad? ¿O siempre fue fingida? No, incluso Sí hay ¿no? un romance que me gusta mucho. Hay un romance no declarado entre el zapatista y la mujer del compadre. De Felipe. Sí, sí. Ahora, también te preguntas, es una estrategia de supervivencia, ¿no? No lo sé, ya estoy viendo un poco, ya tal vez yo ya tendría esa moral dudosa o ambigua. Estás justificando al traidor, no lo estoy justificando. No, porque creo que justamente la línea que se cruza es la de la amistad, ¿no? Sí. Puede ser que hubiera tenido amistad con los dos jefes, con los zapatistas y con los federales. Y con los federales, no necesariamente llegar al punto de hacerlo compadre vía el bautizo de su hijo, ¿no? Sí, pues sí, fue una película que en su momento creo que además causó mucho pesar por eso, ¿no? Porque es estupenda, la verdad que viéndola ahora, la película resiste muy bien. Sí, es un final sombrío. Yo siempre celebro los finales sombríos porque te sacan un poco de la burbuja que es a veces el cine escapista, ¿no? Sí, claro. El final es terrible, en donde pues el traicionado aparece degollado. Sí. ¿No? Degollado, sí. No, sí, colgado. Sí, colgado, perdón. Sí. Sí, bueno, y de Fuentes, el director Fernando de Fuentes, haría dos más del tema de la revolución, las dos igual de pesimistas, ¿no? Lo cual siempre te lleva a dudar por qué después se fue por el camino de la complacencia. Yo creo que la razón está por el éxito de Allá en el Rancho Grande. Sí, demostrar un México posrevolucionario feliz, ¿no? Feliz, ¿no? En donde, pues es un poco la época del cine de oro, ¿no? Sí, no, es el inicio de del gran negocio. No se iba a poder decir mucho si se mostraba la realidad de la
Exacto. de las consecuencias fallidas de la revolución. Y bueno, Se aunque puede nos decir que Fernando Fuentes se traicionó a sí mismo. se traicionó a sí mismo. Es la metalectura de del compadre Mendoza. Sí. Ahora sí nos podemos saltar varias décadas para seguir hablando de películas sobre la revolución en donde se habla de traiciones, ¿no? Es que la historia de la revolución es una historia de traiciones. Pues sí. Por eso es tan difícil de impartir la clase para los niños, porque cómo les explicas que todos los que eran en un momento aliados acabaron atacándose unos a otros, ¿no? Y de ahí las 1000 cabezas de la Revolución Mexicana. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, algo que está en la historia misma de México, pero que reprodujo Felipe Casals, en una película que a él no le gustaba, ¿no? No le gustaba su propio Zapata. No. Porque la coprodujo con Antonio Aguilar, Sí. que era el actor, y eso siempre es muy siempre difícil. le impuso cosas, ¿no? Sí. Pero la película a mí me gusta, es una película muy bien filmada, tiene cosas formales Pues, muy impresionantes, como suele ser Con Felipe el Casals. cine de Casals. Y claro, está al final la traición de Guajardo, ¿no? Donde Sí, se hace pasar por un aliado zapatista. aliado zapatista y lo recibe Acribillando. acribillado, sí. Sí, que por cierto, Felipe contaba, y esto está en mi libro de entrevistas, que Zapata en realidad no había muerto en Chinameca, sino había muerto en un pleito de cantina antes. Ah, sí. Y que Guajardo, el hijo del general Guajardo, fue a reclamarle a Felipe con pistola en mano, decirle, ¿por qué calumnian a mi papá? ¿No? Fíjate. Y era Enrique Lucero, ¿cierto? Enrique Lucero era Guajardo, sí. Un actor que Un actor que Casals supo aprovechar muy sí, bien. como en Canoa, por Así ejemplo. es, sí. Y después en Ciudadano Buelna, pero bueno, Buelna, yo la vi con esos ojos porque tú la mencionaste. Que sí, podíamos... Buelna, lo que pasa es que Es no una- sabes quién lo traicionó. O sea, él siempre ha seguido su propia causa, o sea, no ha comulgado con ninguno de los caudillos, y de alguna manera tú sientes que alguno de ellos lo mandó a asesinar, ¿no? Sí, porque no se dio, Porque no se dio a las... Sí, no se vendió como periodista a ninguno de los bandos. Sí, sí. ¿Qué más? Otras películas sobre, pues tal vez ya no sé la Revolución Mexicana, pero sí. Pues también está La muerte de Villa, de Mario Hernández, donde Tony Aguilar interpretó otra vez a Pancho Villa. Sí, Tony Aguilar es increíble, interpretó a Zapata, a Pancho Villa y a Carrillo Puerto. Tenía una especie de obsesión por interpretar caudillos de esa época. Y sí, se describe toda su vida hasta el momento en que lo asesinan, ¿no? Traiciones políticas, aunque ya no estén Pues en el Victoriano contexto Huerta era mexicano. el traidor mayor, ¿no? Bueno, sí, en la historia de México. En la historia de México. Entonces todas las películas que hablen de Huerta de implícitamente Huerta, sí, están por hablando. Cuartelazo, que es el retrato del momento mismo de la traición y sus consecuencias, y la traición de Huerta, obviamente, y que incluye el sacrificio de Belisario Domínguez. La comentamos, ¿verdad? Aquí Sí, la cuando comentamos, hablábamos sí, de porque es películas. una muy buena película Es de una buena Isaac, película. muy fuera de su línea normal, que es con humor. Esta es una película muy seria, ¿no? Y muy bien filmada en colores sepia. Y es una película que se tiende a olvidar, Cierto. pero que es buena. Y para cerrar el ciclo de la Revolución Mexicana, pues La sombra del del caudillo, sí. película largamente censurada. Censurada, Julio Bracho sí. no alcanzó a verla. Autorizada, no, ¿verdad? No, Fue- vivió con esa pena de ver su Sí. película enlatada. Sí, su propia hija Diana cuenta que la depresión misma le afectó físicamente, ¿no? Sí, sí, murió muy joven. Y bueno, es la versión ficticia de la traición que se le hizo al general Serrano, ¿no? Que fue el mártir de Huitzilac. ¿No? Y pensando en más traiciones políticas o en un contexto militar, Bueno, está el Pinochet de todas las películas de Patricio Guzmán. pues bueno, el personaje real, ¿no? Sí, sí, bueno, es un modelo de traición. Sí, claro. O sea, bueno, ocurría bastante en Sudamérica que del ejército surgía alguien que diera el golpe de Estado. Sí, que ¿no? en El principio gorilato. parecía que
estaba para defender al Allende, presidente. sí, al sistema, ¿no? Y acabó siendo el golpista. Sí, también pensaba en la Patagonia Rebelde, que le hemos mencionado aquí, ¿no? de de Héctor Olivera, en donde hay más bien un militar que parecía estar en favor de las causas obreras. De las causas obreras, se ve obligado, y entonces no sé si es traición, pero bueno, sí lo es, se ve obligado a reprimir a los obreros, sí. Pero sí es una represión espantosa, ¿no? Sí. Que sucedió en la vida real. Exacto. Entonces sí había un previo pacto de confianza que se ve espantosamente roto. Roto, sí. Pues bueno, de la pasión también, de la pasión, política. de la traición política, pues pasamos a las traiciones amistosas, sentimentales que incluyen a las amistosas. Por ejemplo, la ¿no? infidelidad es vista como una forma de traición. Pues sí, si suponemos que el matrimonio sobre todo es un pacto de monogamia. Y de lealtad. Y de lealtad y todo eso. Y aún así hay películas en donde esto está más claro que en otras, ¿no? Hay películas que muestran matrimonios mal avenidos, pero en donde el engaño es casi un hecho aceptado por ambas partes, ¿no? Sí. Incluso se toca en tono de comedia, pero hay otras claro. en las que no. ¿Cuál te viene a la mente? En que sea un drama. Pues está el caso del Cumpleaños del Perro, donde de Jaime Humberto Hermosillo, que siempre fue un analista muy perspicaz de la pareja humana, y de sus limitaciones. Y en este caso, el personaje de Héctor Bonilla no solo traiciona a su mujer, sino que la asesina. Claro. ¿No? Para iniciar su romance o amistad. Bueno, y el propio personaje con quien inicia su romance y amistad a la vez mata a su mujer. Entonces, sí, bueno, hay una traición doble con tal de llegar a un... Pues es que no sabemos de qué tipo es el vínculo, ¿no? Exacto. No se hace explícito. Hay quien dice que es porque todavía era la etapa de Hermosillo en la que no se atrevía a salir del closet. Sí. Sí. Entonces, bueno, se presta que hay quien dice que es como una especie de relación paternal. Podría ser, ¿no? Y bueno, traiciones intrafamiliares, aunque no sean amorosas, pues hay muchísimas. Hay muchísimas, sí. Amores Perros es muy clara. Casi en las tres partes hay traiciones. Sí, claro. El personaje de Vanessa Bauche engaña a su hermano con el personaje de Gael. Los dos hermanos que son secuestrados por el Chivo, por el personaje del Chivo. Uno de ellos previamente había pactado con el Chivo el asesinato del hermano. Y entonces a la hora de confrontarse, pues uno echa de cabeza al otro. El otro, sí. Y bueno, y el engaño del personaje en el matrimonio, engaña a su esposa con una mujer. De Álvaro Guerrero. Así es. Ahora, traiciones entre amigos también, pues sí, pensábamos que y tu mamá también, ¿no? Sí, al final. Porque se separan por razones que no quedan claras, pero que podemos intuir, que no es propiamente traición, pero se ven obligados a aceptar que su amistad ya no iba a dar más. Es un distanciamiento. Sí. Ambos también se dan cuenta de que pasaron los dos personajes una noche con una mujer, pero también hubo un acercamiento entre ellos, y eso en México no se toca, porque somos un país muy homofóbico. Sí. Y también hay un cierto... Se asoma la traición de clase, ¿no? Porque nos damos cuenta de que... ¿no? Sí, pensaban todavía, y tu mamá también, ¿no? El personaje de Diego Luna evidentemente va a tener una vida mucho más privilegiada que el de Gael García. Sí. Y entonces, bueno, hasta ahí llega la amistad en algunos casos, como se ve bien en Las Niñas Bien de Alejandra Márquez. Va bella, sí. Que es... que cuando le va mal a la protagonista, Ilse Salas, todas las amigas de ese rango social le dan la espalda. Sí, hay una secuencia buenísima en donde llega el personaje de Ilse a una fiesta que ofrece una que antes todas le hacían fea, pero como ahora es la nueva poderosa, y va casi arrastrándose y no le abren y demás, ¿no? Ahí se ve la soledad del traicionado, por su propia clase. Sí, y bueno, ese es el panorama de películas sobre traiciones. Que ahora tenemos a un gran traidor, según los medios, que es Donald Trump.
que se dice que traiciona a los Estados Unidos con Rusia, que es el perrito faldero de Putin. Pues no, pero ahora ya Ahora declaró ya. la guerra A Irán. a Irán, que sería aliado de Rusia. Vamos a ver qué películas salen de esto. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo exploraremos la filmografía de María Rojo, la actriz mexicana, y después daremos nuestras favoritas de su filmografía precisamente. No se vayan. Y bueno, vamos a hablar de la trayectoria de la que sin duda una de las actrices más importantes Fundamentales, del sí. cine mexicano. Yo creo que todos hemos visto una película de María Rojo, además comenzó muy jovencita y De niña. sigue actuando, sí, de niña en el programa de Teatro Cachirulo. Fantástico, sí. Sí, que ella recuerda con mucho orgullo que fue la primera niña que interactuó con Con Cachirulo. Cachirulo, Bueno, sí. para quienes no saben qué es eso un teatro filmado para niños que salía en televisión y lo veíamos siempre con, Sí. con mucho entusiasmo, ¿no? Los sábados. Patrocinado por Chocolate Express. y Enrique Alonso era Cachirulo, Ajá. y era el productor del programa y el protagónico, y María Rojo salía de niña. Y sí, yo la recuerdo como un personaje infantil que salía en las... Casi todos eran adultos, y ella era la... Sí, que dice que de ahí le nació el amor a actuar, porque se sentía visible, decía que su papá siempre en entrevistas se lo ha dicho, ¿no? Que la minimizaba y le decía que era flaca, fea y que no tenía ningún futuro como actriz, y entonces, bueno, a veces eso sirve para que... Para exactamente. acicatear Entonces, bueno, la voluntad. sí. así es. Y ya platicábamos ahorita que su colaboración más productiva como actriz de cine fue con Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Sin duda. Bueno, Jaime Humberto Hermosillo la llamaba su soldadera, porque sí era fiel y constante como soldadera. Y se arriesgó a muchísimo con él, ¿no? A Como muchísimo, actriz, y sí. eso dio buenos resultados. Creo Sí, sus mejores sí, películas sí, sí. Era como su fueron esas. incondicional. Porque incluso cuando Jaime Humberto dejó de hacer cine, cuando empezó a hacer videos, que ya nadie veía porque no los difundía, la actriz que seguía Era al María pie del Rojo. cañón era María Rojo. Sí. Empezó en Los Cachorros, que sale en un papel muy chiquitito. Muy chiquito, Sí, sí. es la chica a la que José Alonso intenta violar en un coche, ¿no? Un personaje que está mutilado, que tiene algún problema en el pene, y entonces... Sí. Sí, problema. Un problema que no tiene, ¿no? O sea, es decir, que no tiene pene. Y pues sale en una secuencia, En una nada más, secuencia, ¿no? sí. Ya después hizo El Apando, que es fundamental en su carrera, que es de Felipe Casals. Sí. También Las Poquianchis, Sí, con Felipe. con Felipe. Y Bajo la Metralla. Hizo 3 con Felipe. Ah, no, y Las Inocentes, que es un video que hizo Felipe y desgraciadamente no está en cine, pero es una gran película de unas monjas que son violadas y embarazadas por unos maleantes, y María Rojo era una de ellas. ¿Y en dónde se puede ver? Bueno, No, creo que hay el intento de restaurarla, ya que ahora existe la cosa digital y se puede hacer milagros con los videos de 3/4, se hizo en su momento. Ok. Pues sí puede que pueda pronto se llegar pueda a ver, ver. aunque sea en video. y bueno, una película por la que se conoce muchísimo y ella habla siempre con mucho orgullo es Danzón, de María Novaro. Sí, esa fue como Un hito. un hito en su carrera. Y del fue cine como- de mujeres para mujeres, dirigido por mujeres. Mujeres, sí. Sí, Danzón fue estelar para María Rojo, sí. Hablaba de una mujer. Siempre me voy a acordar del nombre de su personaje, porque Julia Solórzano. Es pariente tuyo. No sé. Y que buscaba a Carmelo. y que buscaba a era Carmelo, su pareja de baile. que desaparece Así y ella es. se dedica a A buscarlo en buscarlo. Veracruz. Eso la lleva a Veracruz, a toparse con distintos personajes. Y sí, es el viaje de una mujer, Viaje liberador. viaje liberador en el que se encuentra a sí misma. Es como para resumirlo en términos muy estereotípicos, Pero así pero es. eso es, ¿no? Y en una época en la que todavía no
el cine de mujeres, bueno, la generación de María Novaro fue la que Apenas estaba despegando. estaba despegando y en ese sentido es una película importante en el cine mexicano, ¿no? Además fue exitosa en taquilla. Sí, cosa que también La gente no- sí. Sí, bueno, y es que tenía el elemento del baile y la música y los escenarios de Veracruz. Tenía mucho para gustar, ¿no? Sí. Aparecía Margarita Isabel, como en muchas películas. Interactúa mucho. Esa sensación me quedó después de revisar. La filmografía. Sí, y con Delia Casanova y con Ana Ofelia Murguía, que ya hablaremos de Sí, eso, ¿no? yo recuerdo que había una anécdota de que en un cineclub programaban Danton, la película En lugar de André Baida, y la gente preguntaba, ¿es Y Danzón? nada que ver, ¿no? Absolutamente Pero nada que estaban ver. más interesados en Danzón que en Danton. Qué bien para el cine Sí, mexicano, digo, sí. en fin, ¿no? Sí, no sé, alguna película que te guste más, aunque no incluirías en sus... Sabes que me gusta mucho la actuación de ella en Naufragio, también de Hermosillo. Es una película extraña, ¿verdad? Extraña y no del todo lograda, pero muy interesante, porque Tienes razón. ella interpreta a una mujer que Espera. a un personaje que es de alguna manera ficticio, o sea, Idealizado. no sabemos si existe o no. Es el hijo perdido de su amiga, que es Ana Ofelia Murguía, que va a regresar del mar algún día. Entonces ella empieza A fantasear. Sí, fantasear es la con espera él. y también la espera de la madre. Y al final aparece y es un patán, ¿no? Sí. Es también José Alonso. Sí. Que pues es un tema importante ¿no? Todos en el recuerdo idealizamos. En el recuerdo, pero el personaje de María Rojo ni siquiera lo conoce. La madre se lo ha No, vendido sí. Sí, también hay un ambiente burocrático ahí muy bien logrado. Sí. Y me acuerdo, hay una escena que me gusta mucho, que es parte de la perspicacia de Hermosillo, que ella, después de tener una conversación que le gusta, ella va caminando y reproduciéndolo. Ella va diciendo, pero así apenas Como cuando- pronunciando, sí, claro, cuando nos gusta un diálogo que acabamos de tener y lo reproducimos, y ella lo hace muy bien. Esto es una tontería. A mí, ¿sabes qué secuencia me gusta de esta película? Es una tontería, pero se me queda muy grabada. Cuando se enferma, ¿te acuerdas? Bueno, obviamente te acuerdas. Sí. Ana Ofelia Murguía Sí. le da esta gripe espantosa y le da porque tiene que atravesar un tramo de lluvia. Y lo hace porque no soporta la conversación que están teniendo dos personajes, que es justo Margarita Isabel con otra, hablando de que no sé qué tontería. Entonces esta mujer prefiere aventurarse a la lluvia y la vemos alejarse a ella Ajá. y nosotros nos quedamos con las insoportables. Me parece muy logrado eso. Muy logrado, sí. Y acaba la película con imágenes también muy memorables, que es la inundación de un departamento de Tlatelolco, Sí. que es muy simbólica. Muy obviamente. simbólica. Interviene en el guión José de la Colina, ¿cierto? Exacto. Sí, es un relato de José De Conrad. José de la Colina. Sí, pero inspirado en un cuento. De Conrad, De ¿no? Conrad. Sí. Sí, es verdad, es una película interesante. Tal vez no de nuestras favoritas, pero interesante. Salón México también fue importante. Sí, el remake hecho por José Luis García Grasa. Sí, que no le fue muy clásico bien de crítica, recuerdo. No, la atacaron mucho. A mí me gustaba. Hubo una especie de... Ensañamiento, ¿verdad? Ensañamiento, sí. De Sí, que por cómo meterse se con un atrevía. clásico. Es que Sí. ese purismo siempre viene muy mal, sí, pero ¿Cómo bueno. se atrevía a meterse con el universo del Indio Fernández, no? No, a mí me gusta, fíjate. Sí, Sí. sí. Y bueno, en el infierno el papel es bueno, ¿no? El papel que tiene de esposa del narco poderoso, porque es la mujer que es represora, ¿no? Es como una Sí. especie de Lady Macbeth. Sí. en el contexto de... Sí, de los hace muchos narcos. papeles secundarios, es otra cosa que en María Rojo es notable. No siempre pide el protagónico, ¿no? Sino que también actúa cuando la película es coral, cuando la película es... Pero de acaban varios siendo personajes. personajes memorables. Sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que creo que es lo que hace una buena actriz. Una ¿no? buena actriz, sí. También aparece en Crónica de un desayuno, que es una película fallida. Una película difícil, Sí, de Benjamín Kahn. sí, que es como teatro filmado, pero Es muy teatro fársica. estridente. Entonces es un poco atosigante, Sí,
Pero Me bueno. acuerdo, hay una escena de María Rojo donde ella ríe y llora al mismo tiempo, que se ha vuelto un cliché, ¿no? Para demostrar las contradicciones del personaje. Otra Ella que, lo hace muy bien, que pero tal vez no incluiría entre mis favoritas, pero que pues bueno, fue Importantes Intimidades en un cuarto de baño, también. con Sí, Héctor Bonilla, sí, en donde pues hay mucho riesgo de su parte, porque confiaba mucho en Jaime Humberto. Jaime Sí. Humberto Hermosillo. Sí. Sí, es una película que además era un experimento formal, como suele ser Hermosillo, ¿no? Como suele hacer Hermosillo. Así es. Bueno, ahora no hicimos las favoritas del tema, sino de la filmografía de una personalidad, porque hay muchas películas de María Rojo que nos gustan. Así es. Entonces, voy a empezar con mi quinta, que es Bajo la metralla de Felipe Casals, que es, digo, la escogí porque no la mencionamos muy frecuentemente, que es muy interesante. Es una película sobre una facción de guerrilla urbana que hace un secuestro fallido. Digo, secuestran a alguien porque está en el camino, y sí, pero no fallan en su... No hay una estrategia. fallan en su atentado, ¿no? Entonces se refugian en su casa segura y ahí empieza una discusión ideológica entre ellos y el secuestrado y otro personaje que aparece, que es José Carlos Ruiz. Todos buenos actores, Héctor Bonilla, ¿cómo se llama? Humberto Zurita. Zurita, claro. María Rojo es otra de las guerrilleras, y entre ellos se establece un juego. A propósito de traiciones, pues Sí, bueno, no sí. propiamente, pero Sí, al final los traiciona. Pues sí. El personaje de José Carlos Ruiz los traiciona. porque hay alianzas internas, ¿no? Sí. Entonces, sí, era Una película buena violenta, crítica como- a la guerrilla mal planeada. Mal planeada, sí. Que hemos visto que es un tema recurrente en nuestro Así cine. es. Sí. Y ella lo hace muy bien como uno de los personajes en conflicto. Sí, también me gustaría. También me gusta, también lo hubiera incluido. La hubieras incluido. Sí. Ah, sí, ahora coincidimos en 4, ¿verdad? Sí. Digo, Entonces, tu bueno. quinta es El Callejón de los Milagros, que es mi cuarta Así es, que bueno, es una muy buena película, una muy buena... adaptación de Naguib Mahfouz. Y todos los actores están muy bien, ¿no? Creo que... Es uno de esos casos donde el reparto es ejemplar, ¿no? Y María Rojo pues hace un papel entrañable, que es el de la madre De Salma, de ¿no? Salma, Del personaje personaje de Salma Alma, Hayek, sí. que es una chica pues con aspiraciones, por así decirlo. Porque es muy bonita. Es muy bonita, entonces bueno, muchos hombres la cortejan y ella se va interesando por quien le va ofreciendo más, ¿no? Al principio es el rico del pueblo, un hombre mayor, que no se casa con ella y después acaba siendo el padrote interpretado por Daniel Jiménez Cacho, Que y eso va a es ser el supervisión. villano del asunto. El asunto, pero bueno, quien nace de su madre es María Rojo. Sí. Y es muy conmovedor su personaje porque ¿no? De entrada por la relación que tiene con su hija, a mí me causa mucha ternura en el momento en el que cree que ella es la mujer cortejada por este hombre rico, el joyero, no recuerdo el nombre del personaje. Sí. Y bueno, es un personaje, no sé si decirlo colorido, porque luego esa palabra se usa como para decir cualquier cosa, pero siento que sí es importante en el desarrollo del Sí. personaje, ¿no? Que es una película que, al margen de la actuación de María Rojo, a mí me gusta mucho cómo está estructurada. Por el dominó. Sí, eso fue un gran acierto del guionista Vicente Leñero. Leñero. Sí. Aguanta muy bien volverse a ver El Callejón de los Milagros, ¿no? Sí, aguanta muy bien el tiempo. Ese es sí. tu número 4. Es mi número 4. Tu número 4 es Rojo Amanecer, que es otra de Fons. Sí, que bueno, Película también importantísima en el cine mexicano. Sí. Y pues María Rojo interpreta a la madre de estos... De familia, de la estos- familia donde ocurre toda la acción. Es desde ahí donde el abuelo y el nieto observan la matanza que está ocurriendo abajo en la plaza y las tres culturas.
Esto se sitúa del 2 de octubre en Tlatelolco. Y la madre, como ya dijiste, es María, María Rojo, que es un poco su papel es ecualizar, ¿no? Porque en un primer momento, cuando los chicos, que son los hermanos Bichigra, hablan de su deseo de involucrarse, el papá, que es interpretado por Héctor Bonilla, se opone, ¿no? Sí, los regaña y les dice que no se metan en esas cosas. Y la madre trata de establecer un puente entre ellos, y bueno, y pues se da cuenta de lo que acaba siendo eso, ¿no? Pues sí. No es que me encante, o sea, voy a decir una herejía, no es que me encante la película, pero... Sí, te entiendo. Pero creo que sería imposible negar su importancia y el ingenio de hacerlo todo desde un departamento, porque de otra forma hubiera sido imposible, ¿no? Las condiciones de filmación fueron muy, muy negativas. Se hizo todo en bodegón, porque se hizo con poco presupuesto. Se les caía el presupuesto, lo tuvieron que conseguir de otra manera, después había que esconder la copia y después, ¿no? Muchísimas el bodegón tenía una acústica pésima, entonces rebotaba el sonido. Aún así, creo que hubo que cortar la última escena, que es por censura. Porque se evidenciaba que había sido el ejército, y fue hasta hace poquito que la propia María Rojo habló de esa escena, ¿no? La reposición de esos elementos donde se ataca, donde se incrimina también al ejército, ¿no? Sobre todo, pues sí, la última toma original era la bota de un militar en la misma calle en donde corrían ríos de sangre. Entonces, eso no le gustó al ejército. No. No sabemos por qué. Mi número 3 es María de mi corazón, que es tu número 2. Otra película de Jaime Humberto Hermosillo, la hemos comentado bastante. Es sobre el amor distanciado que se da entre una maga y un ladrón. El ladrón interpretado por Héctor Bonilla otra vez, y la maga, obviamente, María Rojo, en uno de sus mejores papeles, porque cuando ella es encerrada sin querer por accidente en un instituto psiquiátrico, lo que sigue es muy angustiante. Es muy angustiante, sí. A mí yo le tengo cariño especial a esa película, es mi número 2. Sí. Primero porque creo que es la única buena adaptación de Gabriel García Márquez al cine. Y que no es un cuento. Es un cuento. ¿Sí? El cuento se llama Solo vine a hablar por teléfono, que es una línea que María Rojo en la película repite, sí, está incluida en la antología de 12 cuentos peregrinos. Creo que la escribió posteriormente a cuando lo trabajó con Jaime Humberto. No sabía. Sí, creo que primero fue el argumento y de ahí sacó el cuento. Y el cuento también es estupendo. Sí. Y sí, a mí me parece una película sobre la angustia de la locura, es decir, al revés. Del absurdo. De que hay una frontera que es la entrada al manicomio en donde absolutamente todo lo que digas va a ser puesto en cuestión. Y como al final también, pues no lo podríamos llamar traición, porque Héctor Bonilla no es que realmente la abandone cuando una vez que se da cuenta de que está ahí, sino que cree el diagnóstico, exactamente. Y como ya había sido abandonado por ella, él supone que es otro abandono. Es otro abandono, entonces sí, es muy angustiante. Sí, es como mi escenario de pesadilla. Entonces, el momento en el que todo lo que digas puede ser parte de tu imaginación. En tu contra, Así es. Entonces, bueno, ese era mi número 2. Tu número 3 es La Tarea, que es mi número 2. La Tarea, que es otro estupendo, otro ingenioso ejercicio de Jaime Humberto Hermosillo, que empezó como un ejercicio de video que él hizo con dos amigos tapatíos. Él hizo un primer intento de La Tarea. Después, ya cuando vio que todo el mundo le elogiaba ese ejercicio, dijo, pues voy a hacer un largo. Entonces, usando solo 2 actores, que son Pepe Alonso y una sola toma, ¿no? Una sola secuencia. Sí, es un plano secuencia. Y creo que ahí también es un logro enorme de los actores. Sí, porque además se requiere desnudos frontales, cosa que en el cine mexicano no es común. Sí, yo me referí también al tema de que la actriz, o sea, como el personaje mismo sabe cuál es el encuadre que quiere que su cámara... Entonces ella está muy consciente de que no debe de salirse de las marcas que ella misma se pone, y tiene que fingir
naturalidad en un faje, que es muy difícil. Entonces todo eso está muy bien logrado por la actriz, ¿no? Sí, Y sí. que a la vez es como el ejercicio mismo de un director con sus actores, que no se pasen de una marca y que todo parezca natural, y siempre a veces eso no funciona en el cine. Claro. Sí. La premisa es que es una mujer que quiere hacer un ensayo de película pornográfica en su hogar para mejorar la economía. De hecho, es el subtítulo de la película, que como el porno, no sé qué. Como el porno salvó. Salvó a la familia partida o algo así, dice. Ajá. Entonces sí, esa es la base de todo el ejercicio. Que sea Hermosillo, que se le ocurrió porque decía que su gato podía ver todo, ¿no? Es decir, que su gato desde donde estaba podía ver todo. Entonces, también es interesante. Digo, ya sabemos que el cine es un ejercicio voyeurista y todo lo que se dice normalmente, pero ya llevado a la vida diaria de todos nosotros, pues sí, también hay mascotas o hay lo que sea que están viendo todo el tiempo nuestra vida, ¿no? Sí, es interesante y es muy arriesgada es muy divertida, además. Es muy divertida. Muy divertida. Y bueno, finalmente La Tarea Prohibida no es tan buena, ¿no? No es tan buena, pero no está mal. No está a mal. mí me gusta, y sale también María Rojo. Sí. Me gusta El Apando mucho. A mí también, y es la Y número es uno que nuestro compartimos. número uno, sí, que es la primera película importante en la carrera de María Rojo. Ella interpreta a Meche, que es una de las mujeres que visitan a su novio, el reo, que es, bueno, los dos reos son Manuel Ojeda y Salvador Sánchez, y ella es de las que sufren para visitar a su novio, porque en la entrada hay una celadora terrible, que es Ana Ofelia Murguía. De los papeles más crueles de Ana Ofelia Murguía, ¿no? Y sí, hay una secuencia muy lograda entre ellas, ¿no? En donde la celadora... de manera erótica. Claro, y María Rojo, bueno, Meche, tiene que soportar, pero qué bien lograda está esa dinámica, ¿no? Esa secuencia es estupenda. Sí, te pone los pelos de punta. Y además eso les molesta, ellos lo tienen consciente, los reos, de que las dedean. Ellos mismos lo mencionan en sus diálogos, ¿no? Que ella introduce droga, ¿no? María Rojo, ¿o no? No. Nada más los va a visitar. Yo ya le estoy imputando, yo ya estoy como... No, la que mete droga es la mamá del carajo. Que de hecho él la denuncia al final. Dice, ella es la que trae la droga. Secuencia brutal, como todas las de Casals, ¿no? Pues sí, es de las mejores películas de Casals. De Casals, sí. Y bueno, estas son nuestras favoritas en la muy nutrida carrera de María Rojo. Que sigue activa, ¿no? Y sigue activa, sí. Además siempre ha sido una mujer muy militante y siempre se ha pronuncia por causas políticas, sí. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a hacer el In Memoriam dedicado a los cineastas que fallecieron el mes pasado, y veremos una cápsula producida por Canal 22 sobre la película Los Inocentes del director peruano Germán Tejeda. No se vayan. Y bueno, llegamos a la sección en la que recordamos a las personas que fallecieron en este último mes relacionadas con la industria del cine, y en este caso en distintos rubros, casi todos. Sí, el primero fue el actor español Manolo Zarzo, que es una figura que uno siempre reconoce, porque es un actor secundario en toda su carrera, y dices, ese era Manolo Zarzo, porque aparece siempre muy justo, es un buen actor de cuadro, que por ejemplo sale en Los Golfos, la primera película de Carlos Saura, sale en Entre Tinieblas, en Los Santos Inocentes, en El Lute, Camino Revienta, es decir, lo he visto en varias películas, y sí, es de esos actores que siempre están justos. Una filmografía larguísima. Larguísima, y muy estimado por la industria española. Recuerdo que cuando murió las redes sociales comentaban que por qué nunca le habían dado un Goya honorífico, o sea que sí era un personaje querido. Y murieron dos críticos, el primero fue Carlos Bonfil, que escribe en La Jornada, yo lo tenía como compañero de plana. Sí, fue
bueno, sorpresiva. Incluso yo trabajaba con él cercano en el Festival de Morelia y nos pareció sorpresiva la noticia y pues bueno, yo le tenía, la verdad, mucha estima. Era buen tipo, era una muy buena persona, además muy culto, sus críticas eran bien documentadas. Tiene varios libros, uno escrito con Monsiváis. Con Monsiváis, sí, tuvo una relación editorial muy cercana con Monsiváis. Sí. Sí, era muy prolífico y sí, como dices, era muy... es que decir exquisito suena como algo como tal vez malo, ¿no? Pero vamos, tenía como una forma elegante de plantear las cosas, pero además sí le gusta el cine mexicano porque había quien decía que no, que despreciaba el cine mexicano. No es verdad, y no es verdad, y era alguien que siempre estaba pendiente de directores emergentes. Entonces, sí, nos tomó por sorpresa y también la muerte de José Javier Návar, que además tú conocías más cercanamente, ¿no? Sí, Pepe Návar fue mi amigo en la facultad, cuando estudiamos los dos periodismo. Era un personaje, la verdad. Sí, yo recuerdo también. Era un personaje que tenía tantas aficiones, tantas pasiones, que era difícil enumerarlas porque todo, pero claro, en primer lugar era el rock, y desde luego el cine psicotrónico, por llamarlo de algún modo. Ajá. ¿no? Explica qué es el cine. Y le gustaba todo lo que fuera barato, chafa, las películas de luchadores. Serie B, serie C casi. Serie Z, Video Homes, o sea, realmente era un personaje que englobaba una visión como exhaustiva de las cosas. Leí tu texto que le dedicaste en la jornada en la que hablabas de que se fueron a comprar películas a Estados Unidos, ¿no? Y tuvieron un discos. Y tuvimos un accidente de carretera del cual salimos ilesos extrañamente, digo, milagrosamente. Y sí, bueno, fue un personaje entrañable para mí. Claro. ¿no? Bueno, sí, pues sí, los vivimos a los dos de cerca. Yo también voy a extrañar a Carlos. Y finalmente murió hace poco la cineasta colombiana Camila Lobo Guerrero, que fue vista como pionera del cine colombiano. Fue la primera directora mujer de un largometraje. Traje de ficción, sí, que se llamaba Con la música a otra parte. La hizo en el 84, lo cual dices, bueno, si el cine colombiano ha tenido un desarrollo tardío. A pesar de que ha tenido un desarrollo grande. Grande, sí, últimamente. Últimamente, sí. Sobre todo. Sí. Entonces hizo otras películas como María Cano y Nochebuena, y es considerada como una promotora de instituciones del cine colombiano. A ella sí se le reconoció en vida, dio sí, hace poco se le un dio discurso. el premio Macondo de honor. Entonces, justamente, pero hace poco también se le veía bien, es decir, era mayor, tenía 84 años, me parece. Sí. Pero seguía activa, por lo menos participando en actividades en las que podía abrir la puerta, bueno, en las que hablaba de lo importante que era abrir la puerta para las mujeres en el cine. Sí. Y bueno, ahora vamos a ver la cápsula hecha por Canal 22 sobre la película Los Inocentes, dirigida por el peruano Germán Tejeda. Mi nombre es Germán Tejada, soy director de la película Los Inocentes y así a grandes rasgos de lo que trata la película es de lo mal que nos han enseñado a ser hombres. Y todo esto metido en un universo punky a través de este personaje que está en su exploración, que quiere pertenecer a esta como jauría de punqueros, de hombres, ¿no? muy masculinos, muy machos, ¿no? Y también en su despertar sexual descubrirse, ¿no? Y está como en esta ambivalencia de como despertar sexual que yo creo que para todos es como muy bisexual, solo que algunos nos lo permitimos, otros no, otros lo reprimimos, pero siento que es muy natural y él se lo está permitiendo. Estamos en una etapa en la que hay que cuestionarnos también y preguntarnos en qué estamos los hombres, ¿no? Creo que esta como revolución de reconfiguración de los géneros, de la idea del feminismo, ha surgido mucho como de los grupos como más reprimidos y no representados, ¿no? Desde las mujeres, desde las comunidades LGTBQ, ¿no? Pero creo que ahora lo que nos toca es a los hombres, ¿no? A los hombres también como revisarnos, explorarnos y cuestionarnos
qué es lo que estamos haciendo mal y cómo nos hemos formado también. ¿Te gustó la camisa? Cuando yo tenía como 13, 14 años llega a mí este libro de Osvaldo Reynoso, el libro del que es inspirado esta película, y un libro como muy transgresor para su época, un libro que se escribió en los 60, que de hecho fue censurado en ese momento, ¿no? Pero que creo que como es muy actual. Te la regalo. Vamos a robar la casa del viejo pajero ese. Y era de campana. ¿Y tu carita? Yo lo que agarré fue este libro, agarré la esencia del libro y de los personajes y lo mezclé totalmente con mi experiencia, ¿no? Con lo que yo viví, y creo que cada uno de estos personajes hombres tiene un poco de mí y de cada uno de nosotros también, ¿no? Como esos paradigmas de hombre con los cuales nos hemos formado. No se vayan, cuando regresemos les pasaremos una cápsula con los ganadores del Festival de Guadalajara y vamos a comentar el propio festival. El pasado sábado 14 de junio se dieron a conocer los palmarés de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Estas son las ganadoras. El premio Mezcal a la mejor película mexicana fue para Llamarse Olimpia, de Indira Cato, y el galardón a la mejor dirección fue para Victoria Franco por 12 lunas. El maguey a la mejor interpretación fue para Emiliano Zurita por Autos, Mota y Rock and Roll, de José Manuel Cravioto. O Último Azul, del brasileño Gabriel Mascaro, fue reconocida como la mejor película iberoamericana de ficción. Mejor documental iberoamericano se entregó a Tardes de Soledad, de Albert Serra. Hay que destacar que dentro del premio Maguey, la película mexicana Un Mundo para Mí, de Alejandro Zuno, se llevó la mención honorífica. El premio del jurado joven fue para la mexicana Boca Vieja, de Yovegamias con Amora, y el premio de cine de género fue para Los Inocentes, del peruano Germán Tejada. Muchas felicidades a todos los ganadores. Y tú estuviste ahí, Leonardo, tú estuviste en Guadalajara. Entonces... Estuve para festejar su 40 aniversario, que es importante, oye, en este país donde todo es efímero. No, y el Festival de Guadalajara, bueno, pues... Ya es institucional, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo Pero pasaste? pues, tiene sus problemas de logística que no se van a resolver mientras el Centro Cultural Universitario, que es la sede donde realizan todas las actividades o las principales, no quede cerca de los hoteles. Tiene muy buenas instalaciones, Sí. O sea, y durante mucho tiempo fue un problema del festival no tener Sí, una era sede. como perrito sin dueño, pero Sí. ahora sí ya tiene su sede, pero queda muy lejos. Queda muy lejos, entonces es una cuestión de transporte, ¿no? De organizar un buen sistema de transporte. Sí, porque queda 40 minutos más o menos entre el hotel y el lugar, porque el tráfico en Guadalajara ya es como el de aquí, el de la Ciudad de México, y sí es, y eso, y el calor, porque hizo mucho calor En Guadalajara. Sí. Y creo que también sería interesante para quienes organizan el festival considerar que si uno va a estar todo el día ahí, necesita salir a comer. Yo recuerdo que eso es un poco, digo, se ofrecen opciones de comida ahí, pero no son las mejores. Entonces, bueno, ojalá y pronto haya una pequeña infraestructura alrededor para, pues sí, planear estar todo el día allá, porque si no, no te da tiempo de ir y regresar. Más seguido, porque son turnos de 2 horas. Entonces, si te pierdes el de las 11, tienes que esperarte hasta la 1 para que haya otro. Y esto es impráctico. ¿Y viste alguna película que te haya gustado? Me gustó mucho la ganadora de la sección iberoamericana, que se llamó O Último Azul, de Gabriel Mascaro. Pues es el director de Neon Bull, ¿no? Exacto, de Toro Neón, ¿no? Toro Neón. Sí. Que es estupenda película, es una película totalmente sorprendente, cosa que ahora ya no pasa. Ya no pasa, ya agradeces que sea sorprendente. Ya no puedes decir, de repente empiezas, tú dices, ¿a dónde va esto? Y te sorprende a cada rato, ¿no? Es una película muy bien filmada y con unos personajes memorables. Ojalá algún distribuidor la haya agarrado. Creo que ya se compró, creo que sí se compró. Bueno, porque Mascaró
más caro, tiene muchos nexos con México. De hecho, gran parte de la película se terminó en México. Ah, bueno. Y Movie, en el catálogo de Movie estaba Toro Neón. Entonces posiblemente. No lo sé. Entonces, es si posible. me equivoco, no me sacrifica. Y yo creo que va a ser un gran éxito, una que no pude ver precisamente porque no había boletos, que es la nueva película de Juan Manuel Carabiotto, que es Autos, Mota y Rock and Roll. Ya el título le dará un público potencial. Ah, ¿tú ya la viste? Yo ya la vi. Es interesante. Es una recreación del Festival de Avándaro. Pues sí, en tanto que no hay en realidad ningún testimonio. Sí. Entonces es una especie de más bien las tras bambalinas de inventadas con personajes reales. No reales. Pues Justino Compeán está, ¿no? Sí, no reales, sino apuntando a personajes reales. Ajá. Sí, es entretenida. Sí, se dice que es divertida. Es divertida, sobre todo. Yo creo que va a tener éxito. Porque te digo... Es arriesgada, ¿eh? Porque pues sí se atreve a jugar con una época que luego, si se toman demasiado en serio las recreaciones, pues no funciona porque es imposible. Entonces sí tiene buen humor. Pues Vamos tuviste más suerte que yo. Se va a estrenar en México, por cierto. Sí, en septiembre. Entonces, bueno, se podrá ver en cines, ¿no? Sí. Que por cierto no tenemos recomendaciones porque el cine mexicano no estrena en el verano. Porque ya saben que se enfrentan a Parque Mundo Jurásico, es decir, todos los blockbusters se estrenan en las vacaciones. Entonces no hay estrenos mexicanos. La de Cravioto no, tengo la impresión de que pronto va a ser. No, creo que es hasta septiembre, creo. Bueno, vamos a ver. No estoy seguro. Pero bueno, lo que sí ya sucedió, acaba de suceder el Festival de Boloña, hizo una muestra de cine mexicano restaurado. Filmado en 16 milímetros y restaurado, y parece que quedaron las copias muy bien. Ese es uno de los fuertes del Festival de Boloña, Sí, ¿no? es el cinema ritrovato, se llama, o sea, el cine recuperado. ¿Tú has ido? No, dicen que es estupendo. Dicen que es estupendo y espectacular y muy cálido. Sí, me encantaría ir. A mí también. Bueno, las películas que fueron seleccionadas y restauradas fueron El balcón vacío, de Yomey García Scott, Reed, México Insurgente, de Paul Leduc, El grito, de Leobardo López Areche, Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, y Redondo, de Raúl Busteros. Que por cierto, en El balcón vacío, va a estar también San Sebastián. Ah, mira. Le van a hacer una función especial. Qué bien. La veré allá. Exacto. Sí. Bueno, pero mientras tanto, nos despedimos, nos vemos el siguiente mes, espero que nos acompañen y les damos las gracias. Les recordamos que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en donde procuramos dar visibilidad a producciones, directores, todo tipo de presencia de cine iberoamericano en el cine, en la televisión, en festivales. Así que los esperamos en la siguiente emisión. Que estén muy bien hasta entonces.